Verso 18 de Romanos 7. En el día de hoy vamos a utilizar dos textos. Vamos a iniciar en Romanos 7 y luego vamos a desarrollar el capítulo 8 del 1 al 16. La razón por qué voy a utilizar estos textos es porque son muy enfáticos, ponen mucho énfasis en lo que es la carne y el espíritu. Y si nosotros debemos de tener algo correcto en lo que es el entendimiento bíblico, debe ser nuestro andar espiritual. La palabra muy claramente dice que si andamos en la carne moriremos, pero si andamos en el espíritu viviremos y tendremos paz. Entonces yo creo que para nuestra vida práctica es muy necesario entender qué es andar en la carne, qué es andar en el espíritu. Y aquí vamos a usar este ejemplo en Romanos 7:18. Pablo aquí tiene un debate consigo mismo, ¿verdad? Muchos predicadores utilizan este texto refiriéndose a que Pablo está hablando de su debilidad de pecado, en el sentido de pecar, en el sentido de robar, adulterar, y Pablo no se está refiriendo a eso. Pablo más bien se está refiriendo a su incapacidad en la carne de agradar a Dios cumpliendo la ley, porque el texto viene hablando de eso. Ahora, es lógico que el querer cumplir la ley en nuestras fuerzas nos lleva al pecado, nos lleva al adulterio, al legalismo, a la mentira, etc. Pero aquí Pablo está debatiendo en su incapacidad de agradar a Dios. No sé si me di a entender. Porque muchos dicen, bueno, Pablo era débil y fallaba. Bueno, no se está refiriendo a los pecados personales. Y aquí, Pablo, lo van a notar, todo el texto ven de Romanos desde el 1 hasta aquí, se está refiriendo de que no hay ni uno bueno. Y luego habla de la ley, el capítulo 4 habla de la fe, de Abraham. En el 5 dice que somos justificados por la fe en Cristo. En el 6 nos habla de todo el pecado, ¿verdad?, mostrado en la carne. Y en el 7 es donde estamos, luego vamos a ver el 8. Quiero tener esa parte clara porque muchos utilizan este texto para excusar su pecado. Bueno, Pablo también fallaba y lo dice Romanos 7. Y no se está refiriendo al pecado personal. Pero queriendo vivir para Dios en la carne es pecado deliberado. Es peor que mentir, robar, matar, etc. ¿Por qué? Porque pisotea la sangre de Cristo. ¿Sí me entienden? O sea, pisotea el sacrificio por el cual Cristo vino. Es como decirle a Dios, bueno, Cristo vino, pero yo puedo. Bueno, no lo necesito. Y es peor que robar, matar y todos los pecados morales. Bueno, vamos a leer desde el verso 18 en adelante. Yo voy a tratar de leer y simultáneamente algunas partes utilizar y vamos a ver en la pantalla algunas otras cosas. Perdón, Javier, ¿lo puedes dar minimizarlo? Creo que me pasé, hay una palabra arriba que se pierde ahí. Si lo pueden minimizar, por lo menos una vez más, darle al lente ahí menos. Bueno, vamos leyendo aquí en lo que se arregla la imagen. Dice, yo sé, aquí Pablo hablando, y yo sé que en mí, auméntalo, yo te digo hasta dónde. Si lo puedes ahora con el control, ahí está bien, solamente bájalo. Le das la flecha para arriba y ahí se baja. Creo que la imagen se puede mover en el círculo, ahí le das para arriba. A ver si se mueve. Yo nunca le encuentro el diámetro a esa imagen para que quepa en la pantalla. Siempre queda muy grande o muy pequeña. ¿No se mueve? Pues sí, yo lo arreglo. Yo lo tenía ahorita, pero muy complicado. Muy bien. No es nada de zoom. Ahí, ahora sí. Y ahora, por el cual manejo no se me topa. Ahora sí. Muy bien. Bueno, les pido disculpas. Bueno, continuamos. Verso 18 dice Pablo, y yo sé que en mí, esto es, quiero que lean conmigo, ¿dónde? En mi carne, o sea, se está refiriendo aquí a su humanidad, no mora el bien, ¿verdad? Porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Ahora, vamos a desarrollar esta parte. Bueno, Pablo aquí tiene un debate en decir, yo quiero hacer el bien, pero no puedo. Ahora, ¿cuántos tienen ese anhelo? Todos nosotros, ¿verdad? En hacer el bien. Pero
desafortunadamente, ese bien, en cuanto a lo que es el conocimiento de la Biblia, a veces queremos hacerlo en nuestras fuerzas. Queremos ser autosuficientes. Y por eso es que cuando alguien nos confronta, nos exhorta, nos enfrenta con la Biblia, nos duele más, porque tenemos un concepto de que somos más santos de la cuenta. Y si no andamos en pobreza espiritual, reconociendo a Cristo como nuestra riqueza, ese es el problema de que no podemos vivir la vida cristiana. Entonces debemos de reconocer de que estamos muertos sin Cristo, de que no podemos operar en el Espíritu, o en este caso agradar a Dios en la carne. Y eso es lo que Pablo está debatiendo, si notan. Verso 19 dice, porque no hago el bien que quiero. Ahora, ¿cómo Pablo reconoce el bien? Porque Pablo conoce la palabra, conoce la ley. Ya él conoce lo que es bueno y malo. Pero reconoce aquí de que él en sus fuerzas no puede cumplirlo. Fíjense lo que dice luego. Sino el mal que no quiero, eso hago. En otras palabras, Pablo está queriendo vivir la ley, aquí metafóricamente hablando, queriendo agradar a Dios, y cuando va a cumplir lo que dice la palabra, se encuentra que se queda corto y ofende a Dios. Por eso es que Hebreos 11:6 dice, es imposible agradar a Dios sin fe. Entonces la fe, luego estamos viendo los domingos muchos puntos acerca de la fe, pero la fe habla de nuestra confianza, dependencia y total obediencia en el Espíritu. Eso es fe, si lo queremos resumir. El verso 20 dice, y si hago lo que no quiero, luego dice, ya no lo hago yo. Ahora, Pablo no está diciendo que no lo hace él, que lo hace otra persona, o que él lo hace sin querer. Sino cuando dice no lo hago yo, se está refiriendo a cuando quiere cumplir la ley, se da cuenta de que su incapacidad lo lleva solamente a pecar. Y en su mente dice, no es eso lo que quiero hacer, pero mi incapacidad me lleva. Eso es lo que está diciendo aquí, no soy yo que lo hago. El verso 21, si puedo, termina diciendo el 20, sino el pecado que mora en mí. Y luego dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Qué dice luego? Que el mal está en mí. Ahora, si pudiésemos aquí, ustedes notan que hay 4 imágenes, ¿verdad? 4 personas, por así decir. Bueno, el cuarto que acabo de agregar en la imagen es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es nuestro ayudador, es el Paracletos, aquel que nos lleva de la mano, el que nos guía. Ahora, eso es lo que, claro, una imagen es imposible definir, pero podemos imaginarnos así, como está la imagen allí plasmada. Bueno, la imagen que puse allí tiene la idea de que está transmitiendo la vida de Dios por medio del Espíritu a nuestro ser. Si ven, no sé si entienden la imagen, está de una manera u otra como transmitiendo la vida, el aliento de Dios por medio del Espíritu que el Señor resucitó en nosotros. Ahora, vamos a Efesios, pongan una marca en Romanos, los que tienen Biblias de papel, y vamos a Efesios 2 para hacer un recuerdo allí de lo que estoy hablando. Efesios 2, 1. Ya hemos estudiado este texto, pero vamos a ver lo que dice. Dice el verso 1. Dice, Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecado. Vuestros delitos y pecados. Aquí la palabra dio vida, ya hemos estudiado que la palabra vida allí es Zoé, es la vida espiritual, es la vida de Dios, la vida eterna. Y cuando vemos a lo que se refiere la Biblia con vida es que resucitó aquel que se comunicaba con Dios en el Edén cuando Adán y Eva estaban vivos espiritualmente. Entonces ahora usted y yo tenemos acceso a Dios por medio del Espíritu. Ahora, hemos hablado anteriormente de que hay iglesias, cristianos, que quieren agradar a Dios en la carne. Y no se puede, es imposible. No podemos hacer ninguna obra en la carne que a Dios le agrade. No es cierto que hay personas que quieren o dar comida o extender la mano al pobre y que Dios se lo tome en cuenta como una buena obra. Eso es lo que hoy en día muchos creen que es vivir la vida cristiana. Ahora, hay 2 formas de hacer eso. Una es producida por el Espíritu, otra es producida por el humanismo, la capacidad humana. Entonces, ¿cuál es la diferencia o qué produce cada una? Vamos a dar un ejemplo bien práctico. Cuando es un fruto, por ejemplo, el dar un plato de comida a alguien, que es algo que cualquiera puede hacer.
pero para Dios es diferente. Cuando lo hacemos de manera espiritual, el dar esa comida lo damos con el fruto de humildad, de mansedumbre, de fe, de amor. Hay un fruto allí cuando extendemos la mano al necesitado. Cuando lo hacemos en la carne, lo hacemos con un fin de adquirir una reputación. Entonces, ahí ven que dar un plato de comida lo podemos hacer de dos maneras. Ahora, ¿cuántos se acuerdan de 1 Corintios 3? Dice que el que edifica sobre el fundamento en oro, plata, piedras preciosas o madera, heno y hojarasca. Allí hay dos tipos de elementos. Unos, ¿verdad?, se quema con el fuego, otros se purifica con el fuego. Y allí lo que se refiere es que Dios va a aprobar solamente las obras que fueron hechas en fe. Usted puede dar, dice 1 Corintios 13, su vida en sacrificio vivo. Y si no tiene, ¿qué dice? Nada es. Ahora, el amor allí es la fe. El amor allí es ágape, que es la fe, es la entrega total a Dios. Entonces, fíjense cómo podemos vivir una vida muy moralmente recta, como el joven rico. Podemos dar mucho dinero en la iglesia o al pobre, extender la mano, y Dios nos puede decir, apartados de mí, nunca os conocí, ¿sí o no? ¿Se imaginan lo duro? Y parece ser que uno dice, bueno, Dios sí es duro. No. Lo que pasa es que todas esas obras tienen un trasfondo personal, una búsqueda del yo, de ganar posición, reputación, de que yo puedo. Y Dios dice, que el que no se hace humilde o pobre en espíritu, no se puede acercar a Él. Lo que dice Isaías, dice, yo creé todo esto, el mundo, ¿verdad? Tengo poder como nadie, pero miraré al que es pobre en espíritu y humilde de corazón. ¿Por qué dice eso? Porque solamente en Dios podemos hacer las obras de la palabra de Dios. Bueno, cuando hablamos de andar en el espíritu, lógicamente vivimos inclinados a la vida del Espíritu que Cristo resucitó, como dice Efesios 2, pero debemos de depender de la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros. Muchos se confunden aquí, piensan que vivir en el Espíritu es vivir en el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo está allí para ayuda y guianza. Nos ayuda en la debilidad, nos guía en la verdad. Cristo lo dijo, tiene que venir el Consolador y Él os guiará toda verdad y nos dará la fuerza para poder vivir. Romanos 8:26 dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Bueno, tenemos que ver el Espíritu, mis hermanos. Si usted tiene, por ejemplo, un año de cristiano, entonces podemos imaginarnos que su espíritu es nuevo, es como un niño. Pablo, por ejemplo, dice, ya no le voy a dar leche, sino vianda. En otras palabras, el espíritu también se desarrolla y se fortalece. Segunda de Corintios 4 dice, mientras este hombre se va desgastando, el interior se va fortaleciendo. Entonces la Biblia nos dice que el espíritu que Dios resucitó en nosotros también crece, se fortalece, se desarrolla, y mientras más dedicamos tiempo al espíritu, más va muriendo Luego lo vamos a ver en Romanos 8. Vamos a volver a Romanos, al verso 7. Si entendemos estos principios básicos, créanme que van a ser muy efectivos, porque yo sé que a veces se confunde uno, dice, ¿qué es andar en el Espíritu? Y aunque lo hemos explicado, muchas veces se complica, o sea, ¿cómo lo hacemos? Bueno, voy a retomar el 21, dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo, ¿qué dice? Bueno, ley, aquí no se está refiriendo a la Torá. Se está refiriendo a la ley de manera, así como la ley de la gravedad, por ejemplo. La ley que opera de manera natural. Porque dice, hallo esta ley. ¿Cuál ley? Que el mal está en mí. Ahora, ¿cuál es la ley que opera en nosotros? Perdón, mi garganta está bien mal. Si operamos en pecado, ¿bajo qué ley estamos? Bajo la ley del pecado, ¿verdad? O sea, si vivimos en pecado, si estamos muertos, según Efesios, en delitos y pecado, nuestra vida vive bajo la ley ¿de qué? Del pecado. O sea, esa es la ley que opera de manera natural. Pero, dice el 22, pero según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuál es el hombre interior? Lógicamente el espíritu, ¿verdad? Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley. Ahora, ¿notan cómo está hablando de dos leyes? La ley de la carne y la ley del espíritu. Entonces, si vivimos pensando en las cosas del cuerpo,
de lo terrenal, de lo externo, y quiero enfatizar esto, más o primordialmente o en prioridad por encima del espíritu, dice el mismo libro de Romanos, moriremos. Y cuando dice morir, no está hablando de morir aquí en una caja de muerto o en un féretro. Está hablando morir de manera general. Nuestro ser va a ir a la perdición. Pero si nos ocupamos de las cosas del espíritu, quien va a morir es la intención de la carne, el control de la carne. Pablo decía, yo someto mi carne y la golpeo, ¿verdad? Y golpear allí no es literal, es simplemente la hace sufrir para poder vivir en el espíritu. Bueno, fíjense lo que dice, voy a tomar el 23. Pero veo otra ley en mis miembros. Ahora, ¿a qué se refieren miembros allí? Se está refiriendo a los sentidos, al cuerpo carnal, al cuerpo que siente lo externo. Por eso habla de miembros. Pero se está refiriendo también a la naturaleza, adámica. Dice luego, ¿dónde me quedé? Sí, que se revela contra la ley ¿de quién? De mi mente. Ahora, mente aquí es espíritu. Cuando dice mis miembros, se está refiriendo a los miembros de su cuerpo. Pero luego cuando habla de mente, se está refiriendo a su espíritu. Ahora, ¿por qué es muy importante esta parte? Me voy a detener un momento. ¿Por qué es tan importante aquí entender por qué Pablo, el autor aquí, utilizó, o el Espíritu le inspiró, la palabra mente antes que espíritu? Piense por un momento qué significa mente. Solamente analice por un momento. ¿Qué significa mente? Quiero que lo piense por un momento. La palabra mente es muy diferente a cerebro. Sí lo saben, ¿verdad? Cerebro es una cosa, mente es otra cosa. Ahora, no es cierto que cuando pensamos en mente, inmediatamente pensamos en un cerebro. ¿Sí o no? Pensamos inmediatamente, pensamos que es el cerebro. Ahora, mente se está refiriendo, es muy importante, no solamente a los pensamientos del cerebro. El cerebro es la masa, como le llaman el doctor, ¿cómo se llama el doctor? Un neurólogo es el que trabaja con el cerebro, ¿verdad? Pero fíjense que un doctor no puede trabajar con sus pensamientos, solamente puede trabajar con lo físico. Pero la mente es otra cosa, la mente tiene que ver con el alma. Ahora, ¿dónde se encuentra el cerebro? ¿En el alma o en el cuerpo? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde? En el cuerpo, exacto, es una masa física. Pero la mente no se encuentra en el cerebro. Miren qué cosa. La mente se encuentra en el alma. Ahora, ¿qué es mente? Cuando hablamos de mente, es muy importante. Mente es todo lo que está grabado en nuestro ser como experiencia vivida, donde guardamos nuestros recordatorios, experiencias y pensamientos. Ahora, fíjense cómo su cerebro, si usted se da en la cabeza, puede perder la memoria, porque se dio un golpe externo y afectó aquello por el cual operan los pensamientos, que es el cerebro. Pero a pesar de que usted puede estar muerto cerebralmente y estar vivo de manera humana, o sea, puede seguir viviendo sin el cerebro. Pero la mente que habla la Biblia se está refiriendo a la mente en percepción, cómo pensamos, cómo hemos vivido, la intención del ser humano. Ahora quiero que piensen en esto. Todo lo que usted decide, oigan bien, tiene que ver con su vida o de la manera que usted fue formado. Educación, estilo de vida, todo. Si yo le hago una pregunta, por ejemplo, vamos a poner a Domingo, y le hago una pregunta a Miguel, la misma pregunta, ambos la van a ver diferente. ¿Por qué? Porque la mente de ellos es totalmente diferente. Entonces, por eso es que la palabra de Dios comienza a renovar nuestra mente, según Romanos 12. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que es la mente. Entonces, cuando Dios cambia nuestra percepción, por ejemplo, cuando usted y yo llegamos de nuestros países, cada uno emigramos aquí, trajimos todas las culturas, ¿verdad? Y usted decía, no, es que en mi país yo me bañaba a tal hora, y dormía a tal hora, y comía a tal hora. ¿A cuántos le cambió esa agenda? En mi país comía a las 12 en punto del mediodía, en la mesa.
Y aquí hay veces que a las 5 no he comido. Ahora, ¿notaron cómo mi estilo de vida cambió? Cuando yo voy allá, mi papá me sirve la comida, ¿verdad? Un ejemplo poniendo. Y me dice, ven a comer. ¿Y qué usted cree que le digo? No tengo hambre. Porque estoy desubicado. O sea, el horario de comer, para mí eso es desayuno. O sea, hablando en Nueva York del estilo de vida que llevamos aquí. Bueno, el mundo, antes de conocer a Cristo, nosotros vivíamos por el sistema del mundo, la corriente que Satanás, ¿verdad?, gobierna. Y todo lo que hacíamos tenía que ver con el beneficio únicamente de la carne. Voy a trabajar para comprar ropa, casa, carro, viajes, etcétera, todo lo que está aquí. Pero estábamos exponiendo nuestro ser por cuidar a el cual morirá un día. Cristo dice, ¿cómo vamos a dar la vida por las cosas? Las cosas fueron dadas para la vida. Y hoy damos la vida por las cosas. Eso es lo que Jesús dice, ¿verdad? O sea, mira los pajaritos, ¿verdad? Que ni hilan, ni siembran, ni comen. Y el ejemplo allí no es que no trabajemos, sino que confiemos en Dios y no demos la vida, el ser, por conseguir lo que necesita el cuerpo, sino que demos la vida por lo que necesita el espíritu. Porque dice el Señor, el que busca su vida, la perderá. Mas el que la pierde por mi causa, ¿qué dice? Ahora, fíjense cómo el texto tiene más sentido. El que pierde su vida por mi causa, la ganará. Mas el que la guarda, se perderá. Es increíble. Ahora, Jesús, cuando por eso las traducciones son importantes, porque a veces vida y vida puede significar dos cosas. Por ejemplo, 2 Corintios 10 dice, aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, son dos carnes diferentes. Y lo que significa es, aunque andamos en cuerpos humanos, no andamos operando en el pecado de Adán, o en el pecado natural, o en el esfuerzo humano. Pero en este caso, vemos cómo Jesús muy sabiamente dice que el que busca su vida, y aquí es salvar a Ahora, ¿cuándo usted ha visto tiendas que dicen ropa para el alma? ¿Verdad? ¿Cuándo han visto eso? En los restaurantes, comida para el alma. Usted puede oír a lo mejor canciones o los que tienen el tarot y leen la mano, ¿verdad? Para el alma, para hablar de lo que tiene dentro. Pero mayormente es Ahora, luego que vivimos la vida, nos damos cuenta que ni la ropa, ni los carros, ni las casas, ni nada llena el hambre y sed que tiene el alma. Por eso Jesús a Nicodemo y a la mujer samaritana le habló de agua. Solamente yo puedo darle esa agua que sacia. Bueno, para seguir avanzando, fíjense lo que dice el verso, ¿dónde estaba? 23, ¿verdad? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego dice, miserable de mí. Y esa palabra parece ser como que es cuando pecamos, debemos de orar y decir, Señor, miserable de mí, ¿verdad? Para que Dios tenga compasión. No, debemos de andar con esa idea para que la gracia de Dios opere y no seamos más miserables. Ahora, ¿qué es miseria, mis hermanos? Nosotros como humanos expresamos palabras por decir, especialmente los hispanos. Hablamos por hablar. Decimos palabras que si algún americano o de otro país estudia español y nos oye, se asustan, ¿verdad? Cuando decimos, me muero de hambre, un americano te llamaría a la ambulancia. ¿Sí o no? Uno que esté estudiando español, me estoy muriendo de hambre, dice, la ambulancia, llámalo. O sea, no es literal. Entonces, tenemos tantos modismos que hablamos así, hay también en inglés, pero aquí, miserable no es como si fuera una frustración. Parece ser como que está frustrado, ¿verdad? Porque tiene signo de admiración o de exclamación. Pero no es una frustración como que, ay, miserable de mí, ¿verdad? No puedo, Señor. No. Allí es un reconocimiento real de su miseria. Entonces, al reconocer su miseria, ¿a qué lo lleva? Piensen por un momento. Cuando usted y yo nos sentimos ya pobres, miserables, ciegos, desnudos, como le dijo a la iglesia de Laodicea, ¿qué hacemos? Automáticamente nos postramos ante Él. Ahora fíjense cómo la adoración inicia en un conocimiento, pero de Él, no solamente de la Biblia. Cuando conocemos su grandeza refleja mi muerte. Isaías 6. Y aquí vemos que Pablo dice, miserable de mí. Y aquí es
Es una figura retórica que está utilizando. En otras palabras, está utilizando palabras para entrarnos en la metáfora o en lo que está hablando, para que lo entendamos. Luego dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Saben lo que está haciendo Pablo? Lo que a veces yo hago con ustedes. Pregunto por ustedes. Pablo sabe, porque ya Pablo es salvo aquí. Pero de manera retórica hace una pregunta por nosotros. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo de muerte está refiriendo al cuerpo carnal que lleva al ser humano a la perdición. ¿Se acuerdan de Mateo? Creo que, si no me equivoco, 10:28, por ahí anda. Dice, no teman al que mata el cuerpo. No temáis al que mata el cuerpo. Ahora, ¿quién puede matar el cuerpo? ¿Quién me dice? Cualquier hombre, ¿verdad? Dice, no teman al que mata el cuerpo, más bien temed al que puede matar el cuerpo y enviar el alma al infierno. Y está hablando allí de Dios. Y a veces tenemos tanto miedo por perder a y no nos damos cuenta que muchos cristianos no saben que el alma nunca muere. En el sentido de que se desaparece y se deshace. ¿Sí saben eso? Que el alma nunca se deshace, fue creada eternamente. Por eso la condenación es eterna, porque Dios es eterno y somos eternos. Quien no es eterno es el cuerpo carnal. Ese se desvanece. Pero cuando Dios dice la segunda muerte en Apocalipsis 20, se está refiriendo a la separación de Dios para siempre, a ese tipo de muerte. Y aquí Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, ¿quién me va a sacar de este cuerpo que me lleva a la tumba o a la perdición eterna en este caso? Pero fíjense el 25. Y aquí este texto termina hablándonos de la esperanza. Comienza hablando de una manera bien pesimista, Pablo. No puedo hacer nada, soy débil, estoy muerto, soy un miserable. Quiero hacer lo correcto, pero no puedo. ¿Cuántos han escuchado hermanos así, pero a veces lo hacen de manera buscando que le tengan pena? Hermanos que dicen, no, hermano, es difícil, no es fácil, yo trato y no puedo, y son bien pesimistas. Pablo aquí está utilizando el pesimismo para despertar la realidad de nuestra condición. Pero no se queda allí, sino que nos da ahora la parte óptima, que es el 25. Luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Y fíjense lo que dice. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, creo que con la imagen lo pueden entender un poco mejor. ¿Cómo podemos servir a Dios con la mente? Ahora es aquí donde quiero pararme un poco. Servir a Dios con la mente nos está hablando lógicamente de su palabra, inicialmente. El conocimiento de la palabra de Dios en mi mente, cambia mi manera de pensar, me transforma por medio de la renovación de mi entendimiento. Si mi entendimiento cambia, mis decisiones cambian, porque toda decisión del hombre proviene del entendimiento. De ahí toma el ser humano para obedecer o actuar. Entonces, si la palabra está en mi mente, ahora yo sirvo a Dios por el reconocimiento de quién es Dios. Ahora, ¿notan lo importante del conocimiento aquí? No sé si fue aquí, creo que fue en Queens, pero les compartí, no recuerdo, pero les hablé de, fuimos creados de una manera que podemos oír, razonar y obedecer, o actuar, podemos decir. Todo lo que el hombre hace, ¿verdad? Entiéndase mujer también, inicia en el oír, escuchar o ver, luego razona y luego toma una decisión. Pero ¿cómo inicia todo? En el razonamiento, en el pensamiento. Porque el mismo, aún el sentir, si no imaginamos aquel sentir, no hay conexión. Cuando usted dice, tengo deseo de un helado o de un pastel, ¿qué fue lo primero que usted hizo, si usted me ayuda? Antes de sentir el deseo. Se lo imaginó, exactamente, lo pensó. Entonces, los deseos provienen de la mente. ¿Pero cuándo? Cuando esa película vuelve y se repite de algo que experimentamos en el pasado que era bueno. Ahora, si yo le digo a ustedes, ¿le gustaría, no, a lo mejor los dominicanos, mi suegra yo sé que sí lo conoce, ¿a quién le gustaría comer chen-chen? Levante su mano, la hermana Alba también sabe. Eso es dominicano, ni Gamaliel sabe. Amanda tampoco, son americanos. Pero
¿Quién le gustaría? Levante su mano. La mayoría no dijeron nada porque no saben lo que es, no lo tienen aquí. Pero si le digo tacos al pastor, ¿verdad? De tinga, de res, carne frita, levanten la mano. Sean sinceros. No, Gamaliel está a dieta, yo también. Brócoli, ¿verdad? Bueno, notaron, hermanos, cómo muchos se le aguaron la boca, yo creo. ¿Cómo es posible que se le pueda a uno, verdad, dar tanto deseo al punto de que ya el agüita viene ahí, solamente con pensar? Así funciona. Por eso Pablo dice, yo sirvo a Dios con la mente. Ahora, en el caso de Pablo es un poquito diferente a solamente imaginarnos, porque aquí es donde viene el meollo del asunto, como decimos. Ahora, ¿de qué color tiene Dios los ojos? El pelo. ¿De qué tamaño es Dios? ¿Verdad? Su voz, ¿cómo suena? Ahora, notan que ahora nuestro caminar es por medio de la palabra. Y la palabra va formando la persona de Dios en nuestros entendimientos. Pero le voy a decir algo, nadie puede conocer a Dios sin obediencia. Esto es impactante. Nadie puede conocer a Dios sin obediencia. ¿Por qué digo esto? Si usted lee la Biblia, usted puede tener un Dios imaginario, pero el Dios real es el que actúa en nosotros. Y eso forma lo que se llama convicción. Por ejemplo, si yo le digo a Antonio, ¿verdad? ¿Te llamas Ramón? Me vas a decir que no, ¿verdad? Tú estás convencido que te llamas Antonio. Domingo, ¿verdad? La hermana Mónica, o sea, usted está convencido en sus entrañas, usted sabe que se llama así. Si usted oye su nombre de lejos, usted se voltea, se detiene. Eso se llama convicción. Pero si usted le dicen, usted fue, ¿verdad?, el fulano de tal que hizo tal cosa, usted dice, bueno, no sé a qué se refiere. O sea, no hay una convicción allí. A pesar de que a lo mejor usted hizo algo similar, usted no responde, usted dice, no, depende, yo no sé, yo una vez lo hice, pero a lo mejor no soy yo. Y es diferente allí. Convicción es algo que está en nuestro ser. Convicción es cuando se forma una experiencia en el alma. No quiero avanzar hasta que no entiendan. Convicción se forma primero, debemos de creer a la palabra, y cuando obedecemos, Dios opera y ahí se forma la convicción. Por eso es que la obediencia es allí donde conocemos a Dios. Por ejemplo, hay personas que tienen familiares que lo conocen de nombre. ¿Usted se acuerda de alguno? Un familiar que en su casa lo menciona mucho, pero usted nunca a lo mejor por foto, pero no ha convivido. Tenemos tíos, ¿verdad? No, la tía fulana, cuando yo era pequeña me hacía tal maicena o pastel o qué sé yo. Y usted ha oído tanto, pero usted no tiene una certeza de esa persona, solamente tiene un conocimiento. Ahora, ese tipo de conocimiento se adquirió por medio de palabras nada más. Pero si usted llega a conocer a la tía que cocina bueno, y usted le dice, tía Margot, como dicen algunos nombres en mi país, tía Margot, y dice, no, tía Margot, la comida, usted comienza a saborear, o sea, comienza su cuerpo a reaccionar, porque usted tuvo una relación con esa persona, un encuentro personal. Ahora, fíjense, como no solamente basta la palabra en la mente, debe ser obedecida para poder conocer a Dios. Ahora, quiero que piensen en esto. Dios, siendo invisible de manera sabia, si Dios no fuera invisible, no se imagina el caos. Y si Dios hablara de manera que me oyen como yo, no se imagina el problema. Y luego voy a hablar de eso en otro tema. Pero, ¿cómo vamos conociendo a Dios? ¿Cómo vamos temiendo a Dios? Bueno, Dios es un Dios que opera por medio de su palabra. Cuando usted y yo creemos a la palabra y la ponemos en práctica, vemos a Dios moverse. Ahora, nosotros tenemos a Dios por pedacitos. Quizás usted conoce al Dios que sana porque lo sanó. Quizás yo conozco al Dios que suple porque a mí me suple. ¿Sí me doy a entender? Pero otros conocen al Dios personal porque pasa tiempo con Él. Otros conocen al Dios de dirección. Por eso en el Antiguo Testamento aparece el Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Nisi, etc. Y Dios se daba a conocer por medio de experiencias. ¿Se acuerdan cuando Elías estaba en la cueva? Que dice la Biblia, dice, vino un viento recio. ¿Y qué dice luego? ¿Qué dice luego? Y ahí no estaba Dios. Pero luego vino un viento apacible y ahí estaba Dios. Ahora, el viento recio era muy conocido como la presencia de Dios. Por eso dice, y ahí no estaba. ¿Por qué Dios no se manifiesta igual?
Porque si Dios se hubiese manifestado siempre por medio de un viento recio, cada vez que hay un ciclón, ¿qué decimos? La presencia de Dios. ¿Sí se entiende, verdad? Entonces, Dios no es un Dios programado ni mecánico, sino que con cada uno de nosotros se manifiesta diferente para que no lo hagamos un amuleto. ¿Ven qué sabio es Dios? Entonces, a lo mejor a muchos en sueños, a lo mejor a otros en visión. Dios me habla por aquí, a mí por aquí, a mí por aquí, o no sé. Pero es el mismo Dios. ¿Cómo sabemos? Por la palabra. Entonces, aquí cuando Pablo dice, yo sirvo a Dios por la mente, no solamente de cómo servir a Dios, sino también con qué actitud servir a Dios. No solamente es el cómo, sino también es con qué tipo de actitud, con qué corazón. Le voy a poner un ejemplo para no dejarlos a medias. Hay personas que pueden servir con el cerebro. Usted puede servir en un restaurante trabajando y usted puede hacer lo que le dijeron desde aquí. ¿Verdad? Le dicen, usted va a trabajar de 8 a 1 de la tarde, usted va a barrer aquí, va a mover las sillas, limpia el baño, etc. Y usted lo hace de aquí. Pero no es cierto que hay una diferencia de trabajar desde aquí y aquí. Es diferente. Cuando se trabaja desde aquí, se hace totalmente diferente. Ya usted no hace nada más lo que le dijeron, sino un poquito más. Porque está trabajando desde acá, desde el corazón. Entonces, Pablo, si servía a Dios solamente por el medio del conocimiento, le faltaba algo y era la capacidad. No sé si me di a entender. ¿Pablo conocía la palabra, sí o no? Claro que sí. Si Pablo solamente obedecía por medio del conocer la Biblia, por así decir, no iba a agradar a Dios, le faltaba algo. La fe. Me voy a explicar. Si Pablo dice, bueno, la palabra dice que no robar, no robar, como hablamos el domingo. Pero ¿qué le falta a Pablo para agregarle a servir a Dios con la mente? Servir de corazón. Cuando se sirve de corazón, se está hablando de la voluntad. Si usted ve la selección ahí en el centro, está hablando de la voluntad. Bueno, yo lo quité, ahí dice corazón nada más. Pero arriba dice pensar, decidir, sentir. En otras palabras, mente, corazón, emoción. O mente, voluntad, sentimientos. Cuando conocemos la palabra de Dios, tenemos el conocimiento, pero la decisión a servir a Dios por medio de la palabra es lo que va formando cómo Dios quiere que le sirvamos. Si usted viene a servir a Dios siendo capaz, es una fe de la mente, es un intelecto nada más. Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. No solamente sirvo a Dios de manera correcta, sino con la intención correcta. ¿Me están entendiendo? Yo sé que estoy hablando mucho. Bueno, miren, aquí la unión a la obediencia es mente y corazón, y por consiguiente viene el servicio aquí. Pues vamos a decir el ministerio. Si no servimos a Dios con la voluntad, estamos sirviendo nuestra carne. La pregunta que persiste es, ¿cómo sirvo a Dios con mi corazón? Y es reconociendo a Cristo como único Señor, como el único sacrificio perfecto, como el único que sirvió a Dios de manera perfecta. Eso nos lleva a un principio, a servir a Dios con humildad. Porque puedo tener el conocimiento, pero si no hay humildad, Dios no recibe eso, porque estamos sirviendo nuestra fuerza. Ahora, notan los cuadros rojos, dice renovación, sumisión y negación. Renovación es lo que cambia nuestra manera de pensar, la palabra de Dios. Sumisión es cuando yo echo a un lado mi voluntad y digo, ahora hago la voluntad de Dios. Y negación es que ya no existen o no existe la guía de mis sentimientos, sino la guía del Espíritu. Ahora fíjense el orden. Renovación de mi mente, sumisión de mi voluntad y negación de mi carne. Esa es la idea. Si sirvo solamente con la mente, no estoy sumiso a la palabra y sigo viviendo en la carne. Si sirvo, vamos a suponer con la mente, sabemos que la sumisión es automáticamente negarnos a la carne, porque ya nos sometemos. Pero debemos de vivir en esta práctica todo el tiempo. Renovación, Romanos 12 dice, transformaos, porque de la mente es donde tomamos. Pero acuérdense, aunque tengamos conocimiento, hermanos, y la voluntad sigue siendo mía, de nada sirve. Yo puedo tener la cabeza llena de la Biblia y hacer lo que yo quiero. Esa es la idea para hacerlo más práctico. Yo puedo conocer la Biblia de Génesis y Apocalipsis y vivir como yo quiero. Y estoy lleno aquí, pero aquí no estoy obedeciendo.
Mientras que cuando tengo la cabeza llena de la palabra, que es primordial, es fundamental, necesito también ceder a la palabra. No solamente es conocerla, también es obedecerla. Cuando pienso en ella y la obedezco, lógicamente debemos de vivir de manera práctica, negándonos al mundo, separados para Dios. Ahí está el estudio de Romanos 12. Quiero ahora que me acompañen a Romanos 8:1, que es lo que continúa después del 7. Fíjense lo que dice el texto, hasta donde podamos alcanzar hoy. El tiempo avanzó mucho. Le podemos hacer una segunda parte a esto. Fíjense lo que dice este texto, bien fundamental, porque cuando yo leo textos así, a mí me interesan porque habla de mi salvación, habla de mi posición en Dios. Y el texto dice, ahora pues, y dice ahora pues, la continuación de lo que leímos, ¿verdad? Ninguna condenación, y condenación allí es sentencia de muerte eterna. Ninguna sentencia de parte de Dios hay para los que, ¿qué dice? Están en Cristo Jesús. Y aquí los, de ahí en adelante comienza a identificar cuáles son esos. Los que no andan conforme a la carne, los que no andan guiados por lo que este cuerpo quiere o por lo que el mundo ofrece. Y luego dice, sino conforme al Espíritu. Bueno, conforme, la palabra conformarse es adherirse, pero más bien es como cuando un amiguito se encuentra con otro amiguito y el primer amiguito hace todo lo que el segundo amiguito hace. Eso es conformarse. ¿Han visto personas influentes, bien influyentes en la vida de las otras personas? Hay lo que se llaman líderes, pero hay seguidores. Y hay personas que tienen yo le llamaría un espíritu fuerte para influir a las personas y son bien predominantes y territoriales. Y son esos amiguitos en la escuela que te arrastran y tú haces lo que ellos digan porque te conformas a su decisión. Lógicamente esa palabra conformar significa conformarse a lo que la carne te pida. Siempre, mis hermanos, tenemos dos decisiones a tomar, todo el tiempo. En cada decisión tenemos dos salidas. Por ejemplo, necesito dinero, o lo puedo trabajar honestamente o me lo puedo robar. Quiero una mujer, o me puedo buscar una mujer de Dios honesta y casarme, o puedo buscar una cualquiera. Tengo hambre, o puedo quitarle la comida a alguien, o puedo pedirla, si es posible. Ahora, ¿notan que podemos hacer algo de manera diferente? Bueno, cuando vemos aquí la palabra conformarse, nos damos cuenta de que tenemos dos personas en nuestro ser. Uno nos está guiando, el otro nos está forzando, porque éramos esclavos de la carne antes. Y Satanás no pide permiso, como dicen por ahí. El espíritu es gentil, en el sentido es caballeroso, como también han escuchado. No te va a obligar, como muchos dicen, me tomó el espíritu. No, el espíritu te habla de manera sutil, te dice de manera sublime, te dice no hagas eso, por ahí no. Mientras que Satanás te llena de bullicio, de gritos y te habla de muchas formas al punto que no sabes quién te está hablando. Por eso es tan importante la relación. Pero la carne, hermanos, cuando no le das lo que te pide, te duele. Pero Dios quiere que crezcamos en dependencia del Espíritu, que nos duela más cuando no le damos al Espíritu lo que pide que la carne. Por eso es que la carne debe morir cada día. Y el engaño es, mis hermanos, es que hay cosas que no son pecado, que son como la llave para abrir la puerta al pecado. Y como a veces somos un poco lentos en discernir, no nos damos cuenta que podemos estar haciendo algo en el cuerpo que no es malo en sí, pero nos lleva a pecar. ¿Me di a entender? O sea, hasta ver televisión, por ejemplo. No es pecado ver televisión, pero me puede llevar a no pasar tiempo con Dios. No es malo salir a comer, pero si Dios en ese tiempo exacto que te da hambre te pide algo, ahí está la batalla. Vamos a Gálatas, pongan una marca en Romanos 8. Gálatas capítulo 5. Creo que vamos al verso 16 si no me equivoco. Exactamente, 5:16 de Gálatas. Dice, digo pues, andad en el Espíritu,
y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta palabra espíritu aquí se puede interpretar de ambas formas, espíritu en E mayúscula o espíritu en E minúscula. Pero la idea se está hablando del espíritu del hombre, del individuo, lógicamente confiado en el Espíritu de Dios. Porque para andar en el Espíritu debemos de ser guiados por Él, según Romanos 8:14. Pero aquí hay una palabra que es importante, dice, no satisfagáis. O sea, satisfacer, lógicamente, está hablando de cuando la carne te pide algo, sea lo que sea. Hay veces que puede ser, el Espíritu quiere que ayunes, con el fin de aplacar los deseos de la carne, pero te da una hambre que te pone rojo o verde como Hulk, ¿verdad? Y hay personas que se ponen de mal humor al no comer. Pero aquí el texto lo dice muy fácil, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora bien, esa palabra, los deseos de la carne, no siempre tienen una respuesta tan fácil en cada uno de nosotros, es subjetivo eso. Por ejemplo, el deseo de mi carne no es el mismo que el de Tony, que el de Gamaliel, ¿verdad? O que el de Armando. Puede ser totalmente diferente. Los deseos de mi carne pueden ser totalmente opuestos a los suyos. Pero aquí, ¿dónde cabe esta palabra deseos de la carne? Cabe en el momento que intercambiamos la voluntad de Dios por lo que la carne está pidiendo en ese momento. Esos son los deseos de la carne. A veces puede ser, como le dije, algo que no es pecado, pero por el hecho de intercambiar la voluntad de Dios por la voluntad de esa carne, se convierte en pecado. Si Dios me dice, por ejemplo, el ayuno, ¿verdad? Pero usted tiene mucha hambre. Y usted dice, pero los seres humanos comemos, es normal comer. Sí, pero Dios te dijo a ti, de manera individual, que ayunaras. ¿Es pecado, sí o no? En ese momento, al que le dijo Dios, ayuna y no ayunó. Pero fíjense que comer no es pecado, pero sí lo es cuando Dios lo declara. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, allí aparece la palabra anatema. Cuando Dios declara anatema algo, ya es pecado. Y notan que es particular, es individual. Le dijo a Josué, cuando vayan a Jericó, no toquéis allí lo que está allí. Ahora, muchos maestros dicen, no, que Jericó era una ciudad pagana y eso estaba contaminado. El oro no se contamina, por así decir. En el sentido de que no era el problema del lingote, del manto babilónico, el problema no era eso. El problema era que Dios ya dictó y dijo, no lo toques. En el momento que Dios dice, no hagas eso, aunque no sea pecado en sí, se convierte en pecado. Porque luego en la ciudad de Ai pudieron tomar todo, y la ciudad de Ai también era una ciudad de pecado. Entonces notan que el problema no era la fruta que se comieron en el Edén, sino lo que Dios dijo. Es Dios quien determina en nosotros lo que es bueno y lo que es malo. No lo que dice la iglesia, oh, es que fulano lo hizo y le cayó mal, entonces yo creo que tiene un demonio. O sea, no. Ahí es donde necesitamos la guianza de Dios. Entonces, aquí, cuando dice, no satisfagáis los deseos de la carne, son todas aquellas cosas que de manera individual debemos de discernir y preguntarnos, ¿qué es lo que me hace no obedecer a Dios? Puede ser el teléfono. ¿Pero no, usar el teléfono es pecado? No, pero para alguien puede que sea. Puede ser una computadora, puede ser visitar a un amigo, puede ser incluso un familiar que te roba mucho tiempo. Ahora, el amigo o el familiar allí no es del diablo, no está endemoniado, sino que tú tienes que tener carácter y decir, mira, no puedo reunirme contigo hoy, tengo una cita. No hay que decir que es con Dios. Y notan cómo allí andamos en el Espíritu. Fíjense lo que dice el 17. Porque los deseos de la carne, él en singular, el deseo, es importante cuando habla en plural o singular la Biblia. ¿Por qué? Porque aquí no está hablando únicamente de los deseos en particular ya está hablando del deseo de la carne como muerte. Todo lo que la carne anhela por encima del espíritu es muerte. Por eso dice el deseo de la carne, y carne se está refiriendo a la naturaleza caída. Dice, los deseos de la carne, o el deseo, perdón, es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Ahora, antes de leer la palabra final, ¿no es cierto que a veces queremos espiritualizar la carne? ¿No hay iglesias que han querido hacer cristiano las cosas que son del mundo? Que Dios dice, eso es del mundo. Dice, lo que proviene del mundo no viene de Dios.
¿Cómo sabemos cuando algo es del mundo? Ahora, del mundo no se está refiriendo a lo que está allá afuera. Se está refiriendo al sistema global guiado por Satanás. Por ejemplo, la ley del mundo dice que debemos de trabajar para ser ricos. Es una ley establecida en el mundo entero. Todo el mundo quiere ser rico. Pero en la ley de Dios no exactamente dice eso, sino que seamos ricos para con Dios. Hay una ley diferente, pero la del mundo te dice ser rico aquí, ropa, fama, éxito, etcétera, aplauso, gloria de hombres. Pero Dios dice, tienes que ser rico para conmigo. Ahora, dice Gálatas que el deseo de la carne se opone al del espíritu. Y luego fíjense lo que dice al final. Y estos se oponen. ¿Tiene sentido esa palabra? Se oponen. O sea, no podemos hacer un jugo de espíritu y carne. No se mezcla. No se puede ligar el agua con el aceite. O si usted le echa a una botella agua y aceite y usted la mueve, puede que el aceite se pase arriba y el agua abajo, o viceversa. Así es la carne también. Usted se remenea y puede que la carne caiga abajo, usted la domine y el espíritu por encima, o viceversa. Pero no se ligan, se oponen entre sí. Y luego dice, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Y a qué se refiere el texto cuando dice para que no hagamos lo que queremos? Si usted se pregunta, ¿qué es lo que yo quiero hacer al Fleming humano? Y lógicamente me voy a inclinar a esto. Porque ¿qué es más fácil, vivir la vida loca o vivir la vida sacrificial? Honestamente hablando. Pero le voy a decir algo. Llega un momento que cuando crecemos en madurez, nos damos cuenta que la mejor vida es la espiritual. Quizás al principio decimos, ay, es que es muy bueno vivir en la carne. Al principio. Pero a medida que vamos creciendo, la lucha va a seguir hasta que venga Cristo. Pero vamos entendiendo, creciendo en madurez, sabiendo que lo que conviene es lo espiritual. Entonces ahí vemos que el texto claramente dice, para que no hagáis lo que quisieres. El 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y aquí la palabra ley es parecido al texto de Romanos 8.1. En otras palabras, no estáis bajo. ¿Qué dice Romanos 8.1? Los que están en Cristo no están bajo condenación. Si estás bajo la ley, estás condenado. Si estás por encima de la ley, que es la gracia, tienes la salvación. Ahora, ¿notan aquí la implicación que es tan importante? El 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y ahí dice una lista de cosas. Fíjense lo que dice el 24. Pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Amén, ¿verdad? Todos. Dice, han crucificado. Ahora, quiero detener un momento para entender la Biblia en este caso, porque a veces ahí el texto dice, han crucificado, como que ya todo está crucificado. Pero la pregunta es esta, piensen, ¿a qué se refiere el texto cuando dice, si somos de Cristo, ya hemos crucificado, dice el texto, la carne con sus pasiones y deseos? Ahora, ¿algunos de los que están aquí tienen deseo carnal todavía? ¿Sí o no? Pero el texto dice que si somos de Cristo ya lo crucificamos. ¿Sabe a qué se parece ese texto? Se lo voy a conectar con Romanos 6.11. Romanos 6.11. Aquí está la respuesta de este texto. Por eso es que la Biblia se responde a ella misma. ¿6.11? ¿Lo tienen ya? Dice, así también vosotros, ¿qué dice luego? Consideraos, o sea, como dicen en mi país, háganse creer que ya murieron. O sea, aquí. Por eso Pablo decía, yo sirvo a Dios con la mente. Aunque por la debilidad caemos, fallamos, resbalamos, como usted le quiera decir, pero aquí sabemos que ya yo no quiero vivir para el mundo. Yo me decidí a seguir a Cristo. Ya yo aquí crucifiqué la carne con sus pasiones y deseos. Quizás no aquí, porque todavía estamos débiles, pero ya mi mente está inclinada a lo espiritual. Entonces, cuando Gálatas dice ya han, en tiempo pasado, se está refiriendo a la consideración de nuestro entendimiento. O sea, es como si estuviéramos muertos en la carne. Bueno, volvemos a Romanos 8.1. A ver si nos da el tiempo. No, sí tenemos mucho tiempo. Romanos 8.1, voy a retomar. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo,
Y aquí dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, ¿cuántas leyes ustedes ven en el verso 2? Mírenlo otra vez. ¿Cuántas leyes hay allí? Está la ley del Espíritu. ¿Y qué más? Y la ley del pecado, o la ley de la carne. Ahora, ley aquí, vuelvo y repito, no se está refiriendo a la Torá. Se está refiriendo a la operación natural de cada cosa. Naturalmente la carne opera en pecado, en muerte. Naturalmente el Espíritu opera para vida y paz. Entonces allí ley, porque en la Biblia cuando usted ve ley parece que está hablando de los 10 mandamientos o la Torá. No siempre. El contexto nos ayuda a entender que no. Pero sí, la ley del Espíritu es cumplir la ley de Dios, que es amar a Dios sobre todo y al prójimo como a mí mismo. Entonces ahora, si vivimos por el Espíritu, automáticamente la ley del Espíritu es imputada en nosotros. Y notan que no es por medio de un sacrificio. El sacrificio único que hacemos es sacrificar de manera viva la carne, decirle que no, pero con el fin de vivir para el Espíritu. Porque a veces podemos equivocarnos en pensar que decirle que no a la carne es santidad. Borre su lista. No, yo no bebo, no robo, no mato, no esto, no chismoseo, no calumnio, nada. No, yo soy santo, no. Eso solamente es preparar al paciente para la cirugía. Descontaminar a un paciente para una cirugía, pero todavía no se la han hecho. La cirugía es la santificación diaria, el cambio. Decirle que no a la carne es el primer paso para presentarnos a Dios santo, para que Dios pueda obrar en nosotros. ¿Lo entendieron? Entonces, cuando usted ve que alguien dice, no, ese hermano no hace nada malo, la pregunta es, ¿qué hace bueno? Porque el pecado de comisión allí, pero ¿y el de omisión? O viceversa, no sé si lo dije al revés. Usted dice que no al mundo con el fin de vivir para el Espíritu. ¿Cuántos son casados aquí, varones? Gamaliel, Antonio, ¿verdad? Bueno, nosotros, Javier y Domingo. ¿A cuántas mujeres le dijimos que no para decirle que sí a nuestras esposas? A millones y billones, ¿sí o no? No se rían, ¿en serio? ¿Sí o no? Billones y billones de mujeres le dijimos que no para decirle que sí a la que nos puso este. ¿Sí o no? Entonces, le digo que no al mundo entero para decirle que sí a mi esposa. Ahora, si yo digo que no al mundo entero, ¿ya quiere decir que soy casado por eso? No, ahora me falta el matrimonio. Ahora, tiene una razón de yo separarme del mundo, la razón es para casarme. Pero notan que es separarnos del mundo y acercarnos a Dios. Son las dos. Entonces, el primer sacrificio es, fíjense que el texto dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado. ¿En qué sentido me ha librado? El capítulo 6 de Romanos nos habla de que ahora nosotros estamos por encima del poder del pecado. Podemos vencer. Y hay un trabajo que el Espíritu hace de renovación interna que va matando la intención del ser, en este caso nosotros, los creyentes. Mientras usted obedece la palabra, el Espíritu simultáneamente trabaja en el corazón. Usted somete su cuerpo y se inclina al Espíritu, inmediatamente comienza el Espíritu a operar. Por eso es que hay gente en la iglesia 30 años y no cambian. Por esa razón, porque tiene que ser un concepto general. Me niego, Romanos 12 dice, hermanos, presenten su cuerpo en sacrificio, decirle que no a la carne. Santo, a los deseos espirituales. Agradable a Dios, vivir en el Espíritu. Romanos 12:1. Entonces, fíjense que son los tres. Me niego, me santifico, me separo, y aquí separaciones en mente. No permito ningún pensamiento del mundo, del sistema, o de Satanás, o de la carne, sino que solamente permito que la palabra abunde en mi mente, con el fin de vivir por el Espíritu, y cuando vivo por el Espíritu, la vida de Dios, Dios me la inspira. Y esa vida, que es el aliento de Dios, es la naturaleza de Dios, es la santidad de Dios. Y cuando Dios nos santifica el alma, automáticamente, por consiguiente, la carne es un instrumento en la mano de Dios. Ahora, por eso es que muchos quieren que Dios lo use, ¿verdad? Y no quiere decir que porque Dios use a uno es más santo. No vamos a ligar eso. Pero quieren que Dios lo use de manera, ¿verdad? Mándame, Señor, al mundo. Pero no queremos negarnos. Entonces Dios dice,
Pablo dice a Timoteo, así como los instrumentos son separados para obras viles o de honra, guárdate de todo esto, purifícate. ¿Se acuerdan de ese texto que le dice Pablo a Timoteo? Purifícate para trabajos honrosos, para que seas un instrumento en la mano de Dios. Entonces, el fin que usted lava una cuchara, un plato, aunque, en otras palabras, le quita el sucio, usted lo hace para separarlo para una obra específica. Es el proceso, separación, negación de los deseos de la carne, separación de los pensamientos del mundo, llenos del Espíritu Santo. Ahora vamos a pensar en esa palabra, la llenura del Espíritu. Y vamos entendiendo cada día que no tiene nada que ver con un sentimiento o una emoción. La llenura tiene que ver de que el Espíritu llena nuestro ser en mente, corazón y emoción, por lo tal Dios nos usa de manera humana. La llenura tiene que ver, me lleno la cabeza, digo así porque somos prácticos, ¿verdad? Me lleno la cabeza de la palabra, medito en la palabra y todo lo que hago debo ceder a la palabra. Renuevo mi mente, me someto a la palabra y me niego a la carne. Eso se llama ser llenos del Espíritu. La llenura del Espíritu no es en el Espíritu en el sentido de que me lleno allá para que ese esté lleno, no. Sino que el Espíritu que Dios suscitó en nosotros es para tener la comunión, conocimiento y el entendimiento para con Dios. Pero el ser se encuentra todavía aquí, aunque somos cristianos. Y si vivimos conformados a este cuerpo, entonces ya lo que creo que Santiago dice, el doble ánimo. El doble ánimo es, quiero agradar a Dios, pero es que me gusta el mundo. Ese es el doble ánimo, doble almático. Pero debemos de negarnos completamente para servir a Dios. Ahora, es allí la batalla. Y nosotros, si pecamos, debemos estar seguros que es por debilidad y no por negligencia. Esa es la batalla donde Dios quiere que Él quiere ver en nosotros ese sacrificio vivo, separados del mundo, santos para con Dios, agradable a Dios. Bueno, fíjense lo que dice el verso más adelante, 3. Va teniendo más sentido, ¿verdad? Verso 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, ahora, ¿cuál ley es aquí? ¿Quién me dice? Aquí sí es la que dio Dios a Moisés, ¿verdad que sí? Lo que era imposible para la ley. ¿Quién fue el único que cumplió la ley? Cristo, nada más. Entonces aquí sí está hablando de la Torá. Dice, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, o sea, un ser humano. ¿Qué dice luego? Semejanza de carne de pecado, y a causa, o sea, por causa del pecado vino, condenó al pecado en la carne. En otras palabras, Jesús sufrió por nuestra deuda, murió por nuestra deuda, pero vive para nuestra regeneración. Creo que expliqué eso. Cristo murió para pagar lo que debíamos y acercarnos a Dios, pero vive y nos dejó el Espíritu para renovación. La salvación de justificación es instantánea y la glorificación también. La que es progresiva es la del medio, es la santificación porque es nuestra vida. Y hay algo de por medio que Dios va a apelar, hermanos, y es la clase que sigue luego que terminemos la de nuestro ser, es la voluntad. La voluntad es algo que Dios no toca, porque se la dio a Adán y todos nacemos con una elección particular. Por eso notan que arriba dice elección. Dios nunca va a violar su elección. Dios te va a presentar delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y te dice, tú escoges la vida como un consejo de padre, para que vivas. Pero te dice, tú escoges. Es algo que Dios nunca va a tocar, porque si Dios manipula nuestra voluntad, le hace mentiroso, porque nos dio como seres humanos creados a la imagen de Él, los únicos seres creados que tienen elección somos nosotros. ¿Sí lo entienden? Entonces, Dios nunca, tú no puedes orar, Señor, Él te puede dar el sentir del Espíritu en cuanto al plan divino de Dios, a querer lo que Dios quiere, pero a elegir, Dios no te va a tirar de la cama, Dios no te va a abrir la Biblia, ni con la brisa. ¿Sí lo entienden? Tú tienes que abrir la Biblia, yo también, yo tengo que pararme de la cama y tú también, tengo que venir a la iglesia y usted también, pero Dios va a añadir poder cuando tomemos la primera iniciativa. Ya nos dio vida, ya Cristo murió, ya nos dio su Espíritu. Nosotros también, segunda de Pedro 1, ¿se acuerdan? Añadamos virtud, conocimiento, dominio propio, etcétera, etcétera. Pongan en obra
ahora la vida de salvación. También Filipenses 2:12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temblor y temor. Y allí no está hablando para ganárnosla, sino que ya somos salvos para ejercitarla. ¿Están conmigo hasta ahí? Verso 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, y aquí está hablando, esa palabra son es muy importante, porque la palabra los que son se está refiriendo a la intención del corazón. Se está refiriendo a la intención que ustedes y yo tenemos para con Dios. Es posible que haya alguien aquí que tenga una mala intención para con Dios. No lo sabemos. Pero es posible que tengan muchos buena intención para con Dios. ¿Cuál es la buena y la mala? Buscar a Dios para mi fin. Esa es la mala intención. La buena intención es buscar a Dios para su fin. ¿Ven la diferencia? Entonces, cuando, le voy a poner un ejemplo conmigo, ¿verdad? Los líderes en las iglesias son los que están más expuestos a esto. Yo puedo hacer de esta iglesia mi reino. ¿Sí me entienden? Lo puedo dar una clase de servidores y le digo, lo pongo a que me sirvan y le digo que soy el ungido, que el que me toca, Dios lo maldice, etcétera. Le estoy hablando en serio porque eso lo hay. Ustedes lo ven a cada día en el YouTube y por ahí. Y yo puedo hacer del caminar cristiano un plan personal, macabro, bien secreto, que usted ni se da cuenta. Ahora, al tiempo Dios se lo va a revelar, pero sucede, pasa. Ahora, eso es lo que se llama los que son de la carne. Sirven a Dios porque quieren conocimiento, fama, aplauso, dinero, la lana, la dama y la fama, etcétera, ¿verdad? Y tienen un plan interno y quieren, a veces, hermanos, es tan delicado esto, porque usted puede sufrir de inseguridad y Dios le puede dar una posición en la iglesia para usted cubrir su inseguridad. Es tan delicado, o sea, tenemos que cada día decir, Señor, yo no puedo ver todas mis malas intenciones, muéstrame. Dice David en el Salmo 19:12, dice, Señor, muéstrame los pecados ocultos que hay en mí. Y hay una diferencia, hay personas que por su debilidad operan mal, pero hay otros que es con alevosía, ventaja y todo planificado, premeditadamente. Entonces Dios dice, los que son de la carne son los que viven más inclinados a los deseos del cuerpo, de la carne, de la vida, la riqueza. Por eso es que el mensaje de la prosperidad jala tanta gente. Es por eso, porque ¿quién no quiere estar prosperado? ¿Quién no quiere un Dios que te dé todo lo que tú pides? Yo también, un ATM sin clave con la boca abierta. Eso es lo que predican hoy. Dios te quiere bendecir, sí, pero espiritualmente, para que no vayas al infierno. Dios te quiere dar y puede, como siempre digo, no estoy condenando al rico, porque la Biblia no lo condena. Pero Jesús dijo, es más fácil a un rico, ¿cómo dice? A un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico al cielo. Pero no dice imposible, dijo es más fácil. Pero cuando habla de rico, no está hablando del que tiene mucho, sino del que confía en lo que tiene. Porque luego los discípulos que eran pobres dijeron, Señor, ¿y quién va a poder entrar al cielo? Y dice, ciertamente para el hombre es imposible, pero para Dios no, porque Dios es el que nos ayuda a ir al cielo. Si nos sometemos y somos pobres en espíritu, nos lleva. Pero si somos ricos, dice, bueno, entonces tú vete solo, toma tu jet privado y ve, que yo te abro la puerta si llegas. Verso 5, retomo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahora, fíjense lo que está diciendo. Aquí son, quiero que usted lo ponga, si usted está tomando notas, ponga son en el corazón. Son, lo van a poner aquí, en el corazón, en la sumisión. Usted se somete a la carne, eso es lo que está diciendo, los que son de la carne. Pero fíjense el resultado de ser de la carne. ¿Qué dice luego? Los que son de la carne, ¿qué dice? ¿Quién me ayuda? ¿Se fueron? ¿Se durmieron? Piensan en las cosas de la carne. Entonces, si mi voluntad está sometida a la carne, ¿en qué voy a pensar? En la carne. En la carne voy a pensar. Entonces, fíjense como ya, aunque vengamos a la iglesia, tenemos un fin tras la cortina personal. Pero luego dice el texto, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, porque usted quiere agradar a Dios. Que se equivoque, eso lo ponemos a un lado, nos vamos a equivocar, pero queriendo agradar a Dios. En la carrera nos vamos a caer, no sentado en la banca. ¿Sí se entiende, verdad? Verso 6.
porque el ocuparse, y aquí otra vez intención, ocuparse aquí es, usted se ocupa, en lo que usted quiere hacer. Usted da su vida por lo que usted ama. Y ocuparse también se puede usar la palabra o intención o designio. Y la ocupación aquí, en este texto de la palabra griega, en el original no es ocuparse. Es una palabra que nos ayuda, pero no tanto como intención. Si usted lo busca en un diccionario, se va a dar cuenta que es intención. Y la intención viene de nuestra mente. Quiero pararme un momento para analizar esto. Explicaba anteriormente, valga la redundancia, de que la mente no es el cerebro, es nuestra experiencia de vida. Por ejemplo, ¿qué pasa? Siempre uso ejemplos como, por ejemplo, los perritos de shelter que lo abusaron. Y quizás el dueño le daba con una correa, un cinturón. No sé si le dicen correa o cinturón en su país. ¿Qué hace el perrito cuando ve un cinturón? Sí entienden, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo su pensamiento. Ahora, hay otros perritos donde muerden el cinturón y el dueño juega con él. Ahora, hay dos perritos, uno que abusaban y otro que jugaba. ¿Usted saca el cinturón y hacen lo mismo? No, uno se manda a correr y el otro te brinca encima. Ahora, ¿de dónde vino eso? De cómo fue moldeado ese animal. Y es un animal. Ahora, imagínense nosotros. Muchos de nosotros, yo conozco personas que usted lo abraza y te da un pésame. Y ya yo sé por qué. No tuvieron padres cariñosos. Te dan un abracito como un poco difícil. Hay otros hermanos, ¿verdad? Y con todo y pie. Y te brincan encima. Ese hermano, su mamá era beso para aquí, beso para allá. O sea, es natural. No es que sea bueno o malo. Estoy hablando de algo natural. Por ejemplo, yo soy más meloso. ¿Cómo se dice? ¿Meloso? Sí, ¿verdad? Un poquito más cariñoso. Mi mamá me tenía a mí loco a veces. Mi papá también. En esa área yo no tengo problemas, pero hay hermanos que sí. Y hay que respetarlo eso. No podemos decir, tú si eres seco, no. Dios va a tratar con su área. Pero hay estos dos extremos. Hay personas que son duros. Tú le das un abrazo y es como un robot así. Y bueno, hermano, ahí, ¿verdad? Y lo vamos soltando. Pero es así. Entonces, fíjense cómo reaccionamos conforme a las experiencias. Esa es la mente, la experiencia, como vemos la vida. Y por eso es tan difícil a veces confiar en Dios. Porque hay veces que Dios te pide algo que es tu peor terror. A veces puede ser el amor al dinero. Es tu seguridad, es lo que te ha dado esa paz. Y Dios te dice, suéltalo. Y tú, Señor, ¿de verdad el dinero? Sí, suéltalo y confía en mí. Pero hasta que no lo hagamos, no entenderemos de que Dios está por encima de eso y que es mejor. Entonces, a veces es un paso al vacío, pero como conocemos su palabra, hemos visto a Dios, Él creó todo. ¿No confiaremos en Dios? Sí, es difícil, pero no lo haríamos en el sentido no hay argumento para no confiar en Dios. ¿Qué podríamos decir? No lo hay. Él creó todo con el soplo de su boca y nunca habla mentira. Y si nos dice, ven por aquí, por ahí debemos ir. Dice el verso 6 para avanzar. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ahora, esto es irónico, hermanos. ¿Saben en busca de qué anda el ser humano cuando se ocupa de la carne? De vida y de paz. Pero se encuentra con la muerte. Hay caminos que al hombre le parecen rectos o derechos, pero su fin son de muertes. Este cuerpo es el uniforme de nuestro ser, es el que se contacta con el mundo, el que se relaciona con el mundo. Satanás ha preparado un sistema de promesa de vida y paz. No sé si han leído 2 de Tesalonicenses que dice, cuando digan paz y seguridad, que es lo que promete el gobierno, las guerras se van en el nombre de la paz y de la seguridad. Imagínense lo irónico, vamos a guerra a matarnos para la seguridad, pero ese es el sistema del mundo. Y la gente va en el nombre de la paz y la seguridad. Pero Satanás te ofrece, te dices, mira, si vas a la universidad y tienes una buena carrera, vas a ser una persona llena de vida y de paz. Ahora, fíjense cómo no es malo ser profesional. No es malo estudiar, trabajar, tener dinero. Es el valor que le damos a las cosas que lo hace un ídolo. Entonces Dios nos dice que andar por el Espíritu nos da vida y paz. Esa es la realidad. Pero muchos no la llegan a experimentar porque son de la carne. Su intención es para la carne, no para Dios. Verso 7.
por cuanto los designios, ahora fíjense aquí, designios también es intención. Los designios es donde se forman los pensamientos, pero vienen de la intención, del ser, de la mente. Y quiero que vean la mente como nuestra experiencia de vida pasada, cómo fuimos formados, sumándole nuestra naturaleza caída también. O sea, nuestra facilidad de pecar, más como nuestros padres y el mundo, ¿verdad?, nos formó. Dice, por cuanto los designios de la carne, ¿qué dice? Son enemistad contra Dios. Esa palabra aparece en Génesis 6:5. Dice que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre. Y allí la palabra arrepentirse quiere decir dolor, le dolió. Y dice que el hombre era de continuo, que los designios de los pensamientos de los hombres era de continuo y solamente mal. Pero notan que en el Génesis esa palabra es igualita que la que estamos leyendo, la conecta con pensamientos. Que los designios y los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo y únicamente mal. Bueno, por eso aquí dice que todo lo que se origina en nosotros, a Dios no le agrada, por bonito que sea. Puede ser una obra de caridad moral, y usted diría, wow, pero qué duro es Dios. Ahora, horizontalmente hablando, o sea, humanamente hablando, nosotros no somos tan malos, comparados con sicarios, asesinos, etcétera. Pero cuando ponemos la mirada hacia arriba, Romanos 3:10 dice, no hay ni un solo bueno. Delante de la ley de Dios y su santidad y perfección, somos todos iguales. Quiere decir que Hitler y yo delante del trono de Dios somos iguales si no recibimos a Cristo. En consecuencia, no. La palabra habla del infierno en diferentes niveles de sufrimiento, pero culpables los dos y a la perdición vamos los dos. Fíjense cómo Dios es justo. Bueno, vamos a avanzar. Verso 8. Dice, creo que brinqué del 7 al 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y luego dice, ni tampoco pueden por su debilidad, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí está el contrario del texto de Hebreos 11:6. Es imposible agradar a Dios en la carne. 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Y aquí vivís parece como un mandamiento. Vivís aquí es, en otras palabras, vosotros no estáis vivos por la carne, sino por medio del Espíritu. Luego dice, sino según el Espíritu. Y luego habla de nuestra marca. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahí está el Espíritu en la foto, el azul. Ahora, ese Espíritu de Dios es la presencia de Dios que antes descendía al tabernáculo. Eso se mostró una imagen figurativa en Hechos 2. Dice que descendió el Espíritu y habían como fuego se le asentó en sus cabezas. Pero era una imagen dando a entender el tabernáculo ahora será el creyente. Increíble. Entonces ahora Dios mora en nosotros. Incluso el libro de Corintios utiliza a nuestro cuerpo como un ejemplo de tabernáculo. Este tabernáculo se va a deshacer, pero lo espiritual dice que permanece para siempre. Dice que si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. ¿Quién es él? No es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más, y quiero que vean la palabra espíritu allí, si está con E mayúscula o minúscula. Ese es el espíritu aquí amarillo, para entenderlo más obviamente. Dice, más el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál justicia? La de la cruz. Cuando Él resucitó, dice que nos dio vida por medio del espíritu. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, y luego dice, vivificará. Mi pregunta es, ¿se está refiriendo a la santificación o se está refiriendo a la glorificación instantánea cuando venga Jesús en las nubes? Piense por un momento. ¿A qué se está refiriendo que el Espíritu nos va a vivificar? Es la palabra, creo que es zoe poieo. Poieo significa hacer, fabricar. Y son las dos juntas, es hacer espiritualmente, y eso lo hace Dios. Entonces aquí se refiere a vivificar,
nuestro ser, que es lo que llamamos santificar, dar vida a nuestro ser. Entonces, por eso el texto dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, nos dará vida, ¿verdad? También vuestros cuerpos mortales, por su espíritu que mora en vosotros. Voy a leerlo otra vez para que tenga sentido. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahora, ahí sabemos, nada más porque dice mora, que no es cuando Él venga, sino está hablando del espíritu que vive en nosotros, el cual le aparece en la foto ahí, el azulito. Ahora, esa imagen, desde el azul hasta el amarillo, esa imagen múltiple, que ejemplifica lo que es vivificar. Yo lo hice así para que se entendiera un poco más fácil. Si notan, está viendo cómo Dios transmite su vida misma en nosotros. Eso es lo que significa vivificar. Y si Dios es santo, nosotros seremos, y sin santidad, nadie le verá. Entonces notan cómo la santidad es algo esencial para estar con Él. Pero es el proceso doble. Número 1, es progresivo para santificarnos. Y esa santificación para el mundo es la luz de Dios, la cual permite que otros se salven por medio del testimonio de Dios en nosotros. Ahora, ven lo importante que es la obediencia y la relación. Es esencial. Fíjense el verso 12. Dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y aquí es donde vemos el poder del Espíritu. Ahora bien, quiero terminar con esta analogía. Me quedan 5 minutitos. Lo voy a leer para explicarlo. Dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Yo les explicaba de que negar la carne no es vivificar el espíritu. Negar la carne es solamente posicionarnos en el lugar correcto para que Dios nos dé vida. Esa es la idea. Porque el texto aquí dice, si vivimos, voy a retomar el texto, dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Y luego dice, mas si por el espíritu, está en E, la palabra espíritu ¿es mayúscula o minúscula? Se refiere al santo. Entonces, si por el poder de Dios, se puede decir, hacemos morir los deseos, los designios y las intenciones del corazón, viviremos. Esa es la idea. Voy a retomar. Mas si por el Espíritu, se me movió el texto. Si por el Espíritu, verso 13, hacéis, ¿dónde ando? Ok, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos. Ahora, esta palabra estos nos ayuda a entender que no es una denominación la que se va a salvar, a cuál iglesia te congregas, sino, dice el texto, los que son guiados por Dios. ¿Es posible que alguien de parte de Dios esté en una iglesia torcida y se salve? Claro que sí. En las 7 iglesias de Apocalipsis, el Señor le da una lista de problemas que tenía. Pero decía, pero hay algunos allí que no han ensuciado sus vestiduras. Entonces, yo digo esto para que no tengamos algún tipo de orgullo, reputación, porque pertenezcamos a una iglesia que enseña la palabra. Sino aquí la seguridad es de que somos guiados por el Espíritu. Lo que hablamos el domingo, la guianza del Espíritu de Dios. En cada decisión, en cada paso. A unos Dios lo puede mandar a las misiones, a otros le puede decir ve al hospital, a otro le va a decir ve a la cárcel, y notan que cada uno está haciendo la voluntad de Dios particular. Pero no lo dice la Biblia eso. El Espíritu te guía a toda verdad. El Espíritu es el que pone en nosotros el querer como el hacer. El Espíritu nos lleva a toda verdad. El Espíritu testifica, verso 16, si lo notan, el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, si notan, dice la palabra da testimonio. Y dar testimonio no es una palabra, es un hecho. Testificar es hablar de algo que yo hice o viví o experimenté. Entonces dice que el Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu que somos
hijos de Dios. ¿Cómo lo hace? Por medio de su poder. Es así que sabemos si somos hijos, cuando vemos la mano de Dios operar a través de nosotros. Voy a retomar al verso 15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Se acuerdan Efesios 2 que dice el espíritu del príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia? A ese espíritu de esclavitud se está refiriendo. No fue ese espíritu que Dios nos dio, sino dice que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ahora, notan que no dice por lo cual, dice por el cual. Quiere decir por medio del cual nos conectamos a Dios. Porque si dice por lo cual, se está refiriendo a todo nuestro ser. Pero cuando dice por el cual, se está refiriendo al espíritu que Él nos ha dado para comunicarnos con Dios por medio de Él. Nos comunicamos con Dios por medio del Espíritu, recibimos el poder de Dios por medio del Espíritu, entendemos la palabra por medio del Espíritu, y luego la santidad del poder de Dios es transmitida por el Espíritu a nuestro ser. Somos vivificados en el alma, por consiguiente mis pensamientos son puros, mis sentimientos son puros, mi voluntad es la voluntad de Dios, por lo cual someto la carne al servicio a Dios. Y ahora al mundo reflejo el poder de Dios por medio del testimonio. Ahora cuando me ven operar, me ven por medio del poder de Dios, pero aquí, porque nadie nunca jamás ha visto a Dios. Dice, pero en esto conocerán que son de Dios, en que nos amemos unos a otros. La evidencia, ese es el cuerpo de evidencia de que andamos en el Espíritu. Amén. Pónganse de pie, vamos a concluir. Gloria a Dios. Vamos a tomar un momento para darle gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias, Señor. Gracias por explicarnos tu palabra, por darnos luz, por en todo tiempo ayudarnos, Señor, por mostrar tu favor, Señor, por medio de tu Espíritu. Gracias por poder entender, Señor, de que somos ignorantes sin ti. Y nunca pretender, mi buen Dios, de que cuando tú nos das un poquito de entendimiento, creemos saberlo todo. Ayúdanos, Señor, a identificar siempre en nuestros corazones ese orgullo cuando se levanta, esa vanagloria, Señor, y que seamos pobres de espíritu. Si nos sentimos ricos en espíritu, es por la razón de que nos has bendecido por Cristo. Y queremos seguir aprendiendo, pero con el fin de obedecer. Queremos más conocimiento, pero con el fin de someternos. Te pedimos fortaleza, Señor, guianza de tu Espíritu, sabiduría en toda decisión, y que cada día, Señor, podamos mirar la evidencia de que tú estás en nosotros y nosotros en ti. Ayúdanos a ser una iglesia de frutos, Señor, y no solamente de aquellas cosas que apantallan a la carne. Queremos ser conocidos por ti, Señor, pero queremos que el mundo nos conozca como tus hijos, Padre. Que seamos una lámpara, una antorcha en medio de un mundo caído, lleno de tinieblas, donde es imposible ignorar la luz en las tinieblas. Ayúdanos, Señor, a cada día caminar en dirección de tu voluntad. Y que podamos seguir reconociendo de que sin ti, Señor, es imposible. Reconocer tu palabra como nuestro oxígeno de vida. Reconocer el Espíritu como nuestro guía que nos lleva a la vida eterna. Nuestra dependencia está en el agua viva, que es tu Espíritu y tu palabra, Señor, operando como uno en cada uno de nosotros. Ayúdanos a corregir en las cosas que quizás hemos enseñado de manera equivocada. Ayúdanos, Señor, a ser humilde en reconocer que no sabemos todo. Ayúdanos, Señor, a mirar aquellas cosas así como Cristo me miraba, que aun siendo Cristo, sin pecar, no hacía nada si primero no te veía hacerlo. Ayúdanos a caminar bajo tu voluntad y poder ser esa lámpara llena de aceite que testifica al mundo tu gloria. Te necesitamos, Señor. Sin ti, mi Dios, todo esto se hace vano. Fortalécenos, guárdanos
lleva a mis hermanos con bien a sus hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.